La Ley 20.241, o más conocida como Ley de I+D, es un mecanismo de apoyo público a proyectos de I+D creado por el Ministerio de Economía y administrado por Corfo en el 2018. Esta ley fue creada con el objeto de mejorar la capacidad competitiva de empresas chilenas, otorgando beneficios tributarios por sobre el 50% de lo invertido en proyectos de investigación y desarrollo que logren certificarse en Corfo, constituyéndose como un derecho para todas aquellas empresas que destinen presupuesto a iniciativas que logren generar conocimiento o desarrollar o mejorar sustancialmente procesos y o productos. En este webinar, programa UAI de apoyo a la innovación en la empresa, presentaremos en qué consiste la ley y cómo la Universidad Adolfo Ibáñez quiere apoyar a las empresas en el aumento de su competitividad. Para dar inicio a este seminario, queremos invitar a María Isabel Salinas, subdirectora de Incentivo Tributario y I+D de Corfo, a que nos dé unas breves palabras. ¿Ya? Bueno, no sé si me escuchan y me ven bien. Perfecto. Ah, qué bueno, estupendo. Bueno, muchas gracias, Pía. Yo quiero solamente mandarles un saludo. Bueno, mi nombre es María Isabel Salinas, estoy en Corfo en este momento. Hay harto ruido porque estoy en pleno centro, así que voy a hablar fuerte para que se escuche bien. Y mira, básicamente yo lo primero que quería era felicitar a la UAI por la iniciativa. La verdad es que me parece que, y desde Corfo, no solamente a mí, sino que desde Corfo nos parece fundamental y muy relevante que se planteen como un eje estratégico poder fortalecer la vinculación y la I+D con las industrias. La verdad que desde nuestra perspectiva es fundamental y es un rol que hay que estar continuamente desarrollando y trabajando justamente para poder fortalecer las capacidades de las empresas. La verdad es que nosotros necesitamos en Chile cada vez más empresas que se planteen la innovación sofisticada, ¿no es cierto?, la innovación basada en investigación y desarrollo de una manera sistemática y que esta forme parte de sus pilares fundamentales, de sus estrategias de negocio. No que innoven por buena onda, no que innoven por moda, sino que innoven de una manera sofisticada, por convencimiento, porque tienen que estar convencidos que en la medida que son capaces de desarrollar soluciones tecnológicas que sean sofisticadas, complejas, basadas en investigación y desarrollo, van a estar contribuyendo a poder fortalecer su capacidad competitiva y yo diría más bien, pensando, ¿no es cierto?, sobre todo en los actuales escenarios, la posibilidad de poder permanecer en el tiempo. La verdad es que hoy día es cada vez más competitivo para las empresas y más complejo el mantenerse en los mercados que son globales y que son muy competitivos. Hoy día no nos puede extrañar, por ejemplo, que una pyme o una startup de base tecnológica pueda sacar del mercado a una empresa que es tradicional y que lleva muchos años. Entonces, por lo mismo es fundamental y lo que nosotros necesitamos potenciar es que las empresas estén permanentemente investigando, desarrollando nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios, y en esto el rol y la vinculación con lo que nosotros llamamos universidades, centros de investigación en general, entidades que generan conocimiento es fundamental. Yo siempre digo, cuando una empresa está enfrentada a algún problema o algún desafío, la verdad es que puede abordarlo desde el punto de vista del desarrollo tecnológico de muchas formas y probablemente con su conocimiento y su expertise va a llegar a soluciones y a buenas soluciones. Pero no hay duda que si se vincula con un tercero que aporte con conocimiento, con expertise, la solución a la cual van a llegar siempre va a ser de mucho mayor impacto, mucho más sofisticada y va a permitir a la empresa diferenciarse respecto de lo que es su competencia. En Chile, para que se hagan una idea, solamente se invierte el 0,37% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, que es muy poquito. En los países OECD, en promedio, están en el 2,3, 2,4%. Por lo tanto, la brecha que tenemos es enorme. Más aún si hacemos un doble clic sobre ese esfuerzo que hacemos como país, la verdad es que en Chile el principal esfuerzo proviene de universidades, centros de investigación, el sector público en general, y muy poquito de las empresas, solamente el 38% proviene de las empresas. En los países desarrollados esa relación es inversa, no solo en su conjunto invierten mucho más en investigación y desarrollo, sino que son principalmente los privados quienes están convencidos de hacer, digamos, estos gastos porque efectivamente
conocen el impacto que genera, y esto lo hacen con o sin beneficios tributarios, con o sin subsidios de por medio. Está el convencimiento que están dispuestos, ¿no es cierto?, a estar permanentemente asignando recursos a actividades de investigación y desarrollo. En Chile tenemos esta ley de I+D, que la tenemos hace muchos años ya, desde el año 2008, que esta ley está vigente. El año 2012 se hicieron modificaciones, y la verdad es que es de los mecanismos de incentivos tributarios a nivel mundial más favorables para poder incentivar la inversión en investigación y desarrollo. Así que nada, yo solamente quiero hacerles la invitación a que profundicen sobre esta ley. Esta es una excelente instancia para poder entender cómo funciona, en qué consiste, y yo insisto que desde mi perspectiva, desde lo público, es la única herramienta que permite sistematizar los procesos de investigación y desarrollo en las empresas, porque aquí lo bien visto, por decirlo así, es que ojalá las empresas tengan muchos proyectos de investigación y desarrollo y apliquen beneficios tributarios todos los años asociados a esas actividades, y eso es lo que nosotros queremos potenciar. Solamente contarles para que se hagan una idea de orden de magnitud. Nosotros el año pasado certificamos proyectos en Corfo en el contexto de la ley por 38.000 millones de pesos, y hoy día estamos evaluando proyectos por 110.000 millones de pesos. Entonces, si bien no es una ley tan conocida, tampoco es tan desconocida, y les hago un llamado a quienes están hoy día aquí presentes, que tenemos un número importante de asistentes, que si no la conocen, preocúpense, porque en realidad hay muchos otros que probablemente son su competencia, que sí la conocen, que están desarrollando innovaciones sofisticadas y que probablemente el día de mañana pueden sacarlos del mercado. Así que yo creo que ahí hay que estar muy atentos. Eso solamente, muchas gracias por la invitación. Voy a quedarme acá un rato y nada, les deseo mucho éxito y felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias, María Isabel. Les recuerdo, para los que se vienen ingresando hace poco, que deben mantener sus micrófonos apagados. Y que todas las dudas que puedan tener se van a escribir en el chat. Y también les recuerdo que la presentación que se muestre hoy será enviada por correo, así que no se preocupen por eso. A continuación vamos a invitar a Romina Hidalgo, directora de UA+D, a que nos cuente cómo la universidad puede convertirse en un partner estratégico de la industria. Muchas gracias, Pía, y muchas gracias, María Isabel, por tenerte acá, nuestra invitada de lujo. Y bueno, gracias a todos por haberse entusiasmado con este webinar. Yo sé que todos tenemos la agenda súper copada, así que se hayan hecho el espacio, realmente les agradecemos mucho la instancia. La gran pregunta es, ¿por qué la UAI está haciendo esto? ¿Por qué como universidad estamos haciendo esto? Si esto en realidad debería ser de interés de las empresas, ¿cierto? O sea, esto es un instrumento para las empresas, donde de hecho podrían no vincularse con la universidad. ¿Por qué como universidad nos interesa esto? Ustedes sabrán que desde el principio de los tiempos, desde hace mucho tiempo, cuando empezaron a existir las universidades, se plantearon para qué estaban, y básicamente se empezó a decir, bueno, para generar conocimiento, para generar nuevo conocimiento y para difundir este conocimiento. Y todo eso se fue sofisticando, las carreras profesionales también se fueron sofisticando, se fueron subdividiendo y especializándose. Entonces está claro y tal vez sea muy obvio contar que como universidad tenemos la misión de generar nuevo conocimiento, pero a su vez la responsabilidad de formar buenos profesionales, que estén actualizados en cuanto a sus conocimientos, pero que también sean sensibles con la sociedad y el medio ambiente, o el ambiente, mejor dicho. Pero no es solo eso, y no alcanza con eso, porque cada vez estamos más sofisticados, porque nuestras economías están más sofisticadas, porque ser responsables con la sociedad y el ambiente es cada vez más complejo y requiere un esfuerzo mayor. Es que las universidades estamos también comprometidas a que ese conocimiento genera un impacto, pero un impacto real, un impacto medible. Entonces, no solamente generamos impacto difundiendo el conocimiento a través de la formación de nuestros profesionales y a través de publicaciones científicas, por ejemplo, de eventos, de congresos, sino que también nos vinculamos directamente con las empresas, porque son el eslabón necesario para nosotros generar ese impacto. La investigación que se hace en la universidad o el know-how que se genera en la universidad puede generar un impacto en las personas
comunes como todos nosotros, los que estamos en la calle, gracias a que las empresas lo transforman en productos, los transforman en servicios. Entonces estamos totalmente convencidos que la manera que tenemos de generar, o sea, perdón, una de las maneras que tenemos de generar impacto en la universidad es gracias a instituciones y empresas que finalmente traducen estos conocimientos de la academia en productos y servicios. Y eso es lo que hacemos en UI+D. UI+D es la unidad de innovación y emprendimiento de la universidad, y hacemos ese esfuerzo, tratamos de hacer que estos mundos que a veces parecen tan distantes conversen. Y me estoy refiriendo a la academia y al sector privado, a las empresas. Pero no nos olvidemos que el gobierno también es otra entidad súper importante, y esto, si les interesa el tema, es la famosa triple hélice, que de hecho ahora está más compleja. Este trío es clave para el desarrollo de los países, para el desarrollo de las economías. Siempre nos quejamos que tenemos una economía básicamente extractiva, que no estamos haciendo el I+D suficiente, que no hay inversión. Muy sabias las palabras de María Isabel, que decían que en otros países esto ya están convencidos. Y lo cierto es que todos podemos aportar desde diferentes lugares. Desde la academia tampoco podemos estar así como en un pedestal diciendo estoy para otra cosa y no vincularme con la industria. Todos podemos aportar desde nuestro lugar hacia esto. Y acá es donde vemos entonces la oportunidad. Y dijimos, este es un instrumento que no todas las empresas lo conocen, o tal vez les ha resultado complicado simplemente porque era diferente. ¿Cómo los ayudamos a que trabajemos mejor juntos? Y es un instrumento increíblemente valioso porque no todos los países lo tienen, de hecho son los menos los que lo tienen. O sea, aprovechemos que existe, incluso para competir con otros países que no lo tienen, así como como empresa competimos con el que lo tiene. De hecho, pasó en LinkedIn, me preguntaron así como, ¿esto es válido para Uruguay? Pucha, no, si la empresa tributa en Chile puede ser, pero, o sea, aprovechemos eso, y lo digo también por mis compatriotas, lo siento argentinos, o sea, van a tener que traer su sede de empresa a Chile. Así que les agradezco muchísimo el interés. Pía les va a contar después también cómo, más allá de difundir esta información, tenemos beneficios específicos desde la UAI comprometidos para que realmente lo puedan aprovechar lo mejor posible el instrumento. Y bueno, y que nos hagamos cargo todos de hacer más sofisticada nuestra economía y de impulsar este hermoso país que además tiene una ciencia increíble de clase mundial y no la estamos aprovechando. Así que yo creo que acá estamos presentes los tres, el gobierno, o el Estado mejor dicho, el Estado, el, el mundo privado y la academia, y creo que acá pueden salir las mejores sinergias. Así que les agradezco nuevamente. Tenemos 90 participantes, lo que creo que ya demuestra un interés, y bueno, no me robo más tiempo y comenzamos. Gracias. Muchas gracias, Romina. A continuación, invitamos a Sebastián Rojas y Pablo Catrián de la consultora Datec a que nos comenten en mayor detalle cuál es el funcionamiento de la ley de I+D. Pablo Catrián es ingeniero comercial con magíster en innovación tecnológica y emprendimiento de la Universidad de Santa María, con más de 10 años a cargo de la coordinación de la ley de I+D en Corfo, periodo en el que participó activamente en el diseño, la planificación y la implementación nacional de la ley de I+D. Sebastián Rojas es ingeniero en biotecnología molecular, con máster en biología celular y molecular de la Universidad de Chile, con experiencia en más de 80 proyectos empresariales de investigación, desarrollo e innovación en diversas áreas científicas y de ingeniería. Les recuerdo que al finalizar la presentación, vamos a abrir el espacio de preguntas y ustedes pueden ir escribiéndolas en el chat. Hola, muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, gracias Pía, gracias Romina, Isabel. Si bien es cierto, estuve de año en Corfo, así que ahora les puedo contar todas las papitas que se dejen detrás y que saquen el bastante provecho de estas charlas y el programa completo. Vamos a tratar de dar un barniz respecto a lo que era la ley de I+D, entendiendo que esto es un ciclo, un ciclo que tiene mucho más elementos, y la idea es poder
darle una primera pincelada respecto a lo que es la ley de I+D. Para esto, si me dan un segundito, acá está. ¿Me dan lo que dice? ¿Me ven la pantalla? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Efectivamente, este es un programa de la OAI de apoyo a la innovación en la empresa. La idea es poder darle una pincelada respecto a qué es lo que es I+D, entender un poco lo que es la ley de investigación y desarrollo y aprovechar de responder las dudas que no podía responder, que Isabel no puede responder de Corfo. Así que, por favor, totalmente disponible para eso. Les comento que esta charla dura alrededor de 1 hora. Vamos a pasar por 4 partes. Un contexto mundial respecto a lo que es I+D, definiciones internacionales, I+D e innovación, que es súper importante la diferencia. Luego vamos a pasar de plano lo que es la ley de I+D. Luego vamos a colocar algunos ejemplos al respecto. Y finalmente vamos a pasar a la etapa de preguntas. Es importante en esta parte, ahí ya no sé si lo dejamos para el final o lo decimos ahora. La idea es que ustedes a partir de esta charla puedan completar un formulario de perfil de proyecto que el que se va a poder revisar y poder continuar con el programa. Ya no sé si lo comentamos o lo dejamos para el final. Cuéntame tú. Podemos, o sea, si quieres, podemos dejarlo esbozado, pero podemos profundizar al final cuando hablemos ya del programa. Claro, porque no nos olvidemos que este programa de alguna forma lo que busca es trabajar con ustedes, con las empresas, en proyectos con potencial de I+D que puedan ser postulados a esta ley de I+D. Entonces la idea es que esto sea una primera pincelada, se hace un perfil de proyecto, vamos a analizar el proyecto y le vamos a entregar feedback bastante potente respecto a las potencialidades o no del perfil, de los cuales se van a seleccionar un subconjunto para seguir trabajando. Entonces esto es un poco la idea, aprovechar al máximo esta instancia para poder continuar. Bueno, Pía ya un poco nos presentó, mi nombre es Pablo Catrián, yo estuve en Corfo junto con Isabel, la conozco hace bastante tiempo, y bueno, junto a Sebastián hoy día formamos parte de la consultora ATEC, las cuales, con la experiencia de Sebastián, de consultor de proyectos de hace bastante tiempo. De hecho, yo estando en Corfo era una de las consultoras que mejor le iba en términos de calidad y potencial de proyecto, y por tanto la asociación fue bastante natural. Y hoy día ambas capacidades, tanto la de él como de la ciencia, la mía del área de la ley, nos dedicamos un poco a esto, a sacar los máximos potenciales de proyecto a la empresa. Bueno, vamos de plano a la capacitación. Miren, esto primero contextualizar un poco. Esto de la I+D no es algo de que de alguna forma suene bien, que esté de moda, como decía Isabel. Podemos ver que la I+D al mundo le interesa. A los principales países desarrollados la están haciendo. De hecho, aquí ustedes pueden ver un poco cómo se comporta la inversión en investigación y desarrollo con los diferentes países. Vemos que esto lo lidera Estados Unidos con casi un 40%, lo sigue Japón, China y el resto del mundo con los porcentajes. Pero no solamente los lideran, sino que como ustedes pueden ver acá, tienen ratios de crecimiento anuales, sobre todo Estados Unidos, como pueden ver ahí, sobre el 10%. O sea, anualmente su incremento en el gasto en I+D, en el caso de Estados Unidos 10%, en el caso de la Unión Europea un 4,7%, y estos países no dejan de invertir. O sea, si un año invierte en 100, el otro invierte en 110 y así van invirtiendo, porque efectivamente le ven un valor a esto. Si vemos a nivel de empresa, vemos que tenemos las 50 principales empresas que hacen inversión en investigación y desarrollo, pero más allá de las 50, me gusta destacar particularmente que la concentración de estas no es raro ver que, por ejemplo, el 50%, estas 50 top de la empresa que hacen I+D concentran prácticamente el 40% de la I+D en el mundo. ¿Ya? El top 100, el 52,2%. Y el top 500 sobre el 80%. O sea, básicamente hay una concentración bien potente respecto a lo que hay I+D. Y son las principales industrias. O sea, ustedes pueden ver la primera que invierte ahí en I+D, que es Alphabet. No sé si la conocen, pero es la empresa madre que junta todas las empresas Google, que está Gmail, Google, Gmail Meeting y toda esta. Y lo interesante de esto, como podemos ver acá, es que ¿dónde se hace el I+D? Perdón. ¿Dónde se hace el I+D?
es, bueno, disculpen el error que tengo. Donde se hace el I+D, principalmente, ¿quiénes hacen I+D más fuertemente? Los desarrolladores de TICs. Imagínense, o sea, acá estamos hablando de hardware y software, que son los principales causantes de la inversión en I+D en el mundo actualmente. Seguido por la industria de la salud, naturalmente, y probablemente el próximo año esta industria crezca mucho más, dado el actual escenario mundial. Pero en cuarto lugar están los servicios TICs. O sea, estamos hablando de que tanto a nivel de desarrollo como de servicios TICs son los tipos de inversiones que más se hacen en el mundo, ¿ya? Y si uno puede decir, claro, nosotros estamos lejos de nacer en I+D en automóvil, en transporte o en aeroespacial y defensa, sí estamos muy cerca de hacer investigación y desarrollo en desarrollo TICs y en servicios TICs. Y la universidad al menos tiene mucho que decir en relación a eso. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué el I+D es importante? Porque ustedes saben que hoy en día la nueva teoría de crecimiento económico apunta a la inversión en investigación y desarrollo como pilar fundamental y causante fundamental de crecimiento de los países y de las empresas. Acá podemos ver un gráfico bastante revelador en la cual la inversión en I+D está directamente relacionada y correlacionada con el índice de innovación de los países. Hay dos grandes índices en el mundo, que está por un lado el gasto en I+D como porcentaje del PIB, y por otro lado el índice de innovación, que tanto son los países, digamos, que tanto un país es innovador. Recordemos que por lo menos en Chile, según la última encuesta, Chile lidera la región como país más innovador, sin embargo bajó 4 puestos desde la última medición. Sin embargo, vemos acá que existe una correlación directa entre esto, o sea, entre un país más haga investigación y desarrollo, más innovadores, y por tanto es capaz de generar mayores productos, procesos o servicios. Y en Chile, ¿qué es lo que nos pasa? Vamos a hacer un zoom a Chile rápidamente. En Chile, tal como comentó Isabel hace un minuto, invierte un 0,36% de su PIB en I+D. Esta es la última encuesta de innovación del Ministerio de Economía, disponible a la fecha. Pero si ustedes se dan cuenta, nunca hemos subido mucho. O sea, el pic lo tuvimos en 2013 con 0,39, pero no hemos mantenido la baja. Y lo que se dijo anteriormente igual. Somos el último país de la OECD en invertir en investigación y desarrollo, donde el promedio es el 2,4. Y aparte de eso, somos el país que en proporción de la empresa menos invierte en investigación y desarrollo. Estamos hablando de que Chile más o menos invierte entre un 38% del I+D lo invierte la empresa privada, y el promedio de la I+D es casi el doble. O sea, estamos hablando de que Chile invierte, por una parte, poco en I+D, el país que menos invierte en el país de la OECD, y además uno de los que menos presencia empresarial en el gasto tiene este I+D. Y un poco, pues, esa fue la razón sobre la cual nace esta ley de I+D, que si bien es cierto, nace el 2008, el 2012 tuvo una modificación que permitió crecimientos exponenciales durante el último año, llegando al pico del 2016 con más de 76.000 millones de pesos y manteniéndose estable en los últimos años, ya en torno a los 37, 38.000 millones de pesos por año. Sin embargo, cuando vemos la concentración de empresas, vemos que igual ha tendido hacia la baja un poco el número de empresas que acceden anualmente a este beneficio, ¿ya? Y un poco los diagnósticos son siempre los mismos. Yo creo que el desconocimiento muchas veces de esta herramienta, la versatilidad que tiene, hacen que muy pocas empresas la conozcan, y las que las conocen saben su potencialidad, de alguna forma aprovechan y tratan de pasar todo su presupuesto en I+D. Esto es súper importante. La ley, vamos a ver un poco más adelante, tiene una ventaja que tiene límites, topes muy altos de gasto en I+D, lo que hace que prácticamente la totalidad de las empresas en Chile, prácticamente todas, puedan pasar todo su gasto, su presupuesto de I+D anualmente por esta ley. Por tanto, el hecho de que la concentración de empresas tiende a la baja, justamente obedece un poco porque son las que ya la han ocupado y saben cómo ocuparla y van incrementando sus certificaciones. Pero sin embargo es bastante poco conocida aún. Vamos de nuevo un poco al I+D. La I+D tiene esa particularidad que todos podemos tener una definición en particular, pero vamos a ir esbozando cuál es la definición que para efectos de esta ley se necesita y se requiere. A nivel internacional podemos encontrar, no sé si ustedes conocen, la OECD establece un manual,
manual de Frascati. La última versión fue el 2015, en la cual en aproximadamente 440 hojas trata de explicar qué es I+D. Por tanto, ustedes entenderán que no es tarea fácil, ¿ya? Porque el I+D tiene muchas particularidades que el manual trata de explicarlas. Sin embargo, yo les puedo dar aquí el primer tips de la tarde. Léanse solamente el capítulo 2, que son 40 hojas que yo digo que ahí tienen la mayor concentración de definiciones y ejemplos que para una empresa le pueda servir. Así que si pueden descargar esto, ustedes lo pueden descargar directamente de internet y se van al capítulo 2, que es donde está la, digamos, la parte más interesante de este manual. Sin embargo, este manual tiene varias definiciones que, si bien es cierto, esto es súper importante, la ley actual se basa mucho en definiciones de manual de Frascati, pero no todo lo que aparece en Frascati puede ser aplicado directamente a la ley en Chile. Ya, esto es súper importante. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas empresas tienden a tomar el manual de Frascati como la forma que se evalúa y se aceptan gastos en Chile con la ley actual chilena, y dicen, oye, pero ¿por qué me rechazaron acá si Frascati dice esto? Ok, la ley chilena, al ser una ley, tiene límites y lo establece dentro de su cuerpo legal. Por tanto, es súper importante que, si bien tengamos como referencia el manual de Frascati, no es a rajatabla, sino que simplemente nos sirve como una guía, bastante buena la guía, pero no absoluta. Y una guía porque, por ejemplo, aparecen definiciones como esta. Cuando uno dice que es I+D, y podemos tener muchas definiciones al respecto, Frascati lo define muy bien. Define que la I+D, la investigación y desarrollo, comprende el trabajo creativo y sistemático realizado con el objeto de aumentar el volumen de conocimiento y concebir nuevas aplicaciones a partir del conocimiento disponible. Si ustedes ven en esta sola frase, podemos encontrar dos conceptos. Aumentar el volumen de conocimiento, que es materia propia de investigación, porque la investigación lo que busca es aumentar el volumen de conocimiento de una industria, de un país, de la humanidad. Y por otra parte, ¿para qué se hace esto? Para buscar nuevas aplicaciones a partir del conocimiento que se genera. Por tanto, este manual, como le digo, si no es absoluto, pero sí tiene muy buenas definiciones para poder establecer qué es lo que es I+D. ¿Ya? Y bueno, yo les dejo las definiciones que aparecen ahí. Eran textuales de manual de Frascati, ustedes lo pueden consultar, pero nos vamos a dar cuenta que después, cuando pasemos a la ley de I+D, las definiciones de la ley son prácticamente parecidas a esta, prácticamente iguales, pero no son lo mismo. Pero el manual de Frascati también define cada uno de estos. Lo otro importante, desmitificar la I+D. La I+D, muchas veces uno, cuando piensa en investigación y desarrollo, piensa automáticamente en el laboratorio, una persona en un laboratorio con un bata blanca, con elementos de laboratorio, o bien piensa en exploración espacial y piensa donde se lanza el cohete Dragon de Elon Musk, etc. Sin embargo, hay I+D tanto en esa fuente como en algo tan simple como una empresa, un taller, una maestranza. Recordemos que la definición de I+D no solamente es generar conocimiento, lo que hace esa científica hacia la izquierda, sino que es también generar aplicaciones, que es lo que está haciendo ese caballero hacia la derecha. Entonces, estos dos mundos tienen que convivir y muchas veces se deja de lado la parte de desarrollo, vale decir, de generar productos, y solamente se asocia el I+D a la generación de conocimiento. Y un poco esto es lo que también les quiero decir, que en este mundo de I+D tienen que convivir ambas cosas. Y créanme, más del 50% de los proyectos certificados por la ley de I+D son solamente de desarrollo, vale decir, conocimiento que lo toman y son capaces de armar un producto acá en Chile, un producto, un proceso, un servicio, o mejorarlo sustancialmente. Lo otro interesante que tiene el manual de Frascati, y nuevamente, no lo tomen como manual de regla para la ley de I+D, sino como un apoyo. El manual de Frascati, la última versión, establece 5 criterios para identificar un proyecto de I+D, ¿ya? Y rápidamente se los comento. Dice que tiene que ser novedoso. Vale decir que la I+D debe dar como resultado allá para el negocio que aún no se emplea en la industria. O sea, vale decir algo nuevo que no se ha identificado en el mundo o en la industria en la cual se está ocupando. Tiene que ser creativo, vale decir, se basa en conceptos y hipótesis originales y que no resulten obvios. Es muy importante. Y a mi juicio, la que concentra las dos anteriores es la incertidumbre, dado que un proyecto de I+D se caracteriza porque ni el resultado
ni el costo, ni el tiempo de ejecución se pueden determinar de forma precisa con respecto al objetivo, incluso si va a ser posible lograrlo o no. Esto es súper contradictorio porque cuando uno presenta un proyecto a Corfo tiene que establecer presupuesto, actividades, se va a hacer una metodología y tiene que presentarla para que sea evaluada. Sin embargo, lo que nos dice acá es que lo que uno hace ahí al presentar un proyecto es una aproximación de cómo yo creo o cómo la empresa cree, a partir del conocimiento disponible que tiene, va a lograr superar un desafío. Y de alguna forma lo que establece Corfo para efectos de la ley lo que hace es validar que el camino que se está tomando le va a permitir alcanzar o no una buena aproximación. Pero si un proyecto, antes de ejecutarse, ya se sabe que va a resultar y se tiene el resultado, probablemente no sea de I+D, ¿ya? Va a ser un servicio profesional o cualquier otro tipo de actividades. Pero la principal característica de un proyecto I+D es que sea incierto. Además que sea sistemático, vale decir, tiene que seguir un plan de trabajo. ¿Ya? No puede ser así como hoy día se me ocurrió hacer esto, sino que tiene que haber un plan de trabajo en el cual se haga. Y finalmente, si bien es cierto, no te exige que tú lo transfieras, pero sí tiene que ser posible de reproducir. O sea, si yo soy capaz de pasar de A a B el día de mañana con la sistematización, yo puedo ser capaz de replicarlo, que no sea algo que nos salió de la nada. A eso se refiere. Por tanto, son 5 criterios bastante cercanos y bastante certeros respecto a lo que es I+D. Ahora les quiero dar una pincelada también en estos dos conceptos, investigación, desarrollo e innovación. Es tanta la confusión muchas veces que se produce entre estos conceptos que cuando una empresa o una persona habla de I+D, se tiende a confundir como innovación y desarrollo. Tiende a mezclar los dos mundos y hay unas par de diferencias que lo hacen alejarse como concepto. Y es tanto así que la misma OECD sacó 2 manuales, el manual de Frascati para definir qué es I+D y el manual de Oslo para definir qué es innovación. ¿Ya? Entonces es importante esto. Ojalá se puedan leer los 2 manuales. Bueno, están las versiones actualizadas 2015 para Frascati y 2018 para Oslo, en la cual cada uno en sí mismo trata de explicar qué es lo que es cada concepto. En forma resumida, ¿cómo lo explico yo? Si bien son 2 conceptos que se manejan en forma separada, para el mundo de la empresa tienden a ser muy unidas, pero tienen ciertas diferencias. Primero, en el grado de novedad. En el caso de investigación y desarrollo, la novedad siempre es mundial, o sea, lo que yo vaya a desarrollar no existe a nivel mundial, ¿ya? Y es por eso que aquí nace la incertidumbre, dado que nadie en el mundo lo ha hecho, hacerlo ya implica un grado de incertidumbre bastante alto. En cambio, cuando hablamos de innovación, la innovación se mueve por eslabones. Puede ser nuevo para la empresa, para el mercado o para el mundo, ¿ya? Y es acá, cuando es nuevo para el mundo, donde muchas veces se generan las compatibilidades con investigación y desarrollo. Pero la innovación también puede ser hacia la empresa o hacia el mercado. Además, no olvidemos que esto es súper importante, la investigación y desarrollo busca generar nuevo conocimiento o nueva tecnología asociada a nuevas o sustancialmente mejores tecnologías. Eso es lo único que busca, no busca nada más, conocimiento y tecnologías nuevas. En cambio, la innovación, lo que busca y su motivo de vida de la innovación es agregar valor, ¿ya? Agregar valor para la empresa, agregar valor para el mercado, y que ese valor sea capaz de capturarse y generar retorno económico a partir de esa innovación. En cambio, la innovación, de alguna manera, entre comillas, no le interesa mucho ganar plata, le interesa más bien generar conocimiento y tecnología que la innovación después pueda capturar. Además, tenemos que, por el lado de la innovación puede tener riesgo o puede tener incertidumbre, ¿ya? La separación de ambas es que el riesgo es una función probabilística de ocurrencia. Puede o no ocurrir, yo ya sé que puede ocurrir de antemano y puedo tener actividades o acciones para que no ocurra. En cambio, la incertidumbre es algo nuevo, nunca antes lo ha hecho. Y la investigación y desarrollo solo tiene incertidumbre, no tiene riesgo, ¿ya? Y esa incertidumbre de alguna forma da origen a un desafío científico y tecnológico. Y ese es el core de un proyecto de I+D. Saber identificar
un desafío científico-tecnológico. Ambos conceptos, I+D, cuando una empresa lo trabaja en forma conjunta, es lo que se conoce como el círculo virtuoso de la I+D+I. Vale decir, la empresa invierte en investigación y desarrollo con la expectativa de que pueda agregar valor y capturar el valor generando beneficios económicos que puedan nuevamente inyectarse a la investigación y desarrollo para generar más I+D. Se vuelve a capturar el valor, vuelve a inyectarse. Por tanto, se genera un círculo virtuoso de I+D+I, que es lo que esperamos que ocurra con ustedes, digamos, que vean la I+D como una aliada para la innovación y generen productos, procesos o servicios o la mejora sustancial de lo que ya existe para capturar mayor valor económico, y eso les permite de alguna forma también poder reinvertir una parte de eso en investigación y desarrollo. Volviendo un poco al desafío, es súper importante este concepto porque es lo que define un proyecto de investigación y desarrollo de cualquier otro. Un proyecto de I+D tiene un desafío científico o tecnológico, y es la mayor dificultad e incertidumbre que enfrentará el proyecto. Incluso considerando todos los servicios y conocimientos disponibles, nadie puede asegurar con un 100% de certeza que podrá resolverlo. Y esto es súper importante porque si alguien le dice, oye, quiero mejorar mi maquinaria, y viene una empresa y dice, yo te la puedo mejorar y te aseguro que va a funcionar, probablemente sea un servicio profesional más que un I+D. Más adelante se va a profundizar respecto a eso, pero más o menos para que conozcan los conceptos. Si todo lo anterior, tenemos dos conceptos hasta ahora. Por una parte, la investigación y desarrollo de alguna forma mueve la economía hoy en día y la hace crecer exponencialmente, tanto a nivel de empresas como de países. Pero por otro lado vemos también que es bastante riesgosa. Al estar en un ambiente de incertidumbre, hace que probablemente tu proyecto no vaya a resultar. Y hay que ser súper explícito en esto, porque cuando uno hace una inversión en investigación y desarrollo, hay una probabilidad no muy baja de que quizás no resulte lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, tú quieres identificar o hacer un modelo predictivo de una falla de una máquina y que días antes de que falle te pueda poner una alerta de que está a punto de fallar, pero puede que con toda la tecnología, el recurso humano, puede que no logres predecir nada. O sea, puede que se pierda, entre comillas, siempre. Por tanto, estamos viendo que por una parte es súper interesante invertir porque genera las mayores contribuciones al mundo, pero por otra parte vemos que es súper incierto y hay una probabilidad de que la plata que yo invertí no me genere un retorno económico. Entonces tenemos ese trade-off, súper bueno, pero riesgoso. Y aquí es donde entra el Estado, a través de esta ley, a decirle a las compañías, perfecto, es súper riesgoso, es verdad, pero de resultar positivo el proyecto, te va a generar un retorno sobre lo normal, porque tú vas a tener un producto que nadie más tiene, un producto que tiene conceptos técnicos o de procesos que nadie más tiene, y te vas a generar un valor mucho más alto. Y ahí el Estado dice, perfecto, yo a través de esta ley incentivo a que si tú quieres invertir en este tipo de actividades, puedas recuperar prácticamente la mitad de lo que inviertas vía impuestos. Entonces aquí nace la ley de I+D. Y efectivamente, como Isabel lo comentó al principio, es una de las leyes a nivel global que es más beneficiosa para la empresa. Está dentro de las top 4 o 5 a nivel mundial, de las que mayor incentivo da una empresa para que invierta en I+D. ¿Y en qué se traduce este beneficio tributario? Este beneficio hay que entenderlo como un derecho, ¿ya? No sé si ustedes han tenido alguna vez la posibilidad de postular un subsidio público. Tú cuando postulas un subsidio público, lo que haces es competir con otra empresa, dado que los recursos son limitados. Hay una cantidad de proyectos que se aprueban y una cantidad de proyectos que se rechazan. Y los que se aprueban son los que tuvieron mejor nota que los de abajo, por tanto quedaron más arriba en el ranking. Por tanto, hay que entender un subsidio como competir por un monto, pero con muchas más empresas. Para el caso de la ley de I+D, tú no compites con nadie, compites contigo mismo de presentar un proyecto que sea de investigación y desarrollo. Por tanto, lo que hace esta ley es otorgar a la empresa un derecho a empresas chilenas y les permite aplicar beneficios tributarios por más del 50% sobre los montos que inviertan anualmente en investigación y desarrollo. Por tanto, Corfo se encarga simplemente de validar que el proyecto es de investigación y desarrollo, y ya con eso
puedes empezar a rebajar impuestos. Y Corfo de alguna forma no tiene ninguna cuota respecto a cuántos proyectos aprobar. Simplemente, mientras sea D+D, tiene que aprobarse el proyecto, ¿ya? Entonces, es súper importante esos conceptos porque no vas a competir con nadie. ¿Qué características tiene esta ley? Primero, te otorga un beneficio tributario de un 35% directo contra impuesto a primera categoría, ¿ya? Esto es súper importante porque de alguna forma aquí lo que hace es que tú anualmente, una vez que Corfo te apruebe el proyecto, vas a empezar a gastar plata en el proyecto. Al término del año, Corfo te va a pedir que le rindas lo que gastaste efectivamente durante el año anterior en el marco del proyecto, y ese monto, el 35%, va a ir a rebajar directamente el impuesto de primera categoría. Y el restante 65% para la empresa va a generar un gasto necesario para producir la renta, independientemente del giro de la empresa. Y aquí hay un tema súper importante, porque si bien usted podría decir, pero yo actualmente puedo tirar ciertos gastos de I+D como gasto para producir la renta. Sin embargo, la ley de I+D establece en Corfo la capacidad de fiscalizar los proyectos de la ley. Esto quiere decir que la fiscalización se la sacó de alguna forma al Servicio de Impuestos Internos y la puso en Corfo. Si Corfo autoriza el monto que ustedes pusieron en la ley de I+D, prácticamente el Servicio de Impuestos Internos no tiene facultades legales para rechazar el gasto, sino que tiene que consultar a Corfo. Y eso lo hace un escudo ante posible rechazo de gasto, lo que lo hace bastante atractivo también para efectos de esta ley. Les comenté que existe un tope bastante alto que la ley establece para efectos de los beneficios y establece 15.000 UTMs de tope máximo como crédito tributario por RUT. Esto quiere decir, el 35% al cual yo puedo acceder anualmente por efectos de beneficio tributario no debe ser superior a 15.000 UTM. Aproximadamente yo debiese gastar 3,8 millones de dólares por año por RUT para recién llegar a este tope, porque son montos muy, muy altos. Prácticamente para muchas empresas inalcanzables. Sin embargo, establece también un monto mínimo, que son 100 UTM. Esto, como yo digo siempre, es como el póker. Para entrar a jugar son 100 UTM, que son como, creo que son como algo así 5 millones de pesos actualmente. El monto mínimo de un proyecto. El tope máximo son muy, muy altos. Lo otro, se puede presentar en forma asociativa un proyecto. Eso quiere decir, si tú, como empresa, tienes una empresa partner que le afecta a los dos un problema, y esto pasa comúnmente, por ejemplo, en la empresa agrícola. Hay una plaga, que, ¿verdad? Si yo la soluciono, pero el campo de al lado la tiene, me va a afectar igual, por tanto, pueden, en forma asociativa, muchas empresas financiar un solo proyecto. Y de hecho la ley se dio la máxima asociatividad, fueron algo así como 54 empresas financiando un proyecto. Y además lo que lo hace súper atractivo es la compatibilidad con subsidios públicos. Lo vamos a tocar un poco más adelante, pero esto le permite a la empresa que el aporte que comprometa al proyecto, el aporte empresarial, pueda también tener beneficios tributarios. ¿Qué requisitos pide la ley para esta maravilla? Bueno, no son muchos, son bastante bajos. Primero, ser contribuyente de primera categoría de la ley de impuesto a la renta. ¿Ya? Eso es súper importante, yo creo que todas las empresas en general lo tienen. El segundo, que declare renta mediante contabilidad completa. O sea, el impuesto a la renta, que se paga todos los años en el mes de abril, tiene que llevar contabilidad completa. Esto es importante hoy en día porque dadas las reformas tributarias, han hecho que muchas compañías cambien de tipo de contabilidad. Por tanto, todavía yo entiendo, Isabel, probablemente sea uno de los cambios que se vengan a la ley en la próxima versión, pero actualmente si no tienes contabilidad completa, no te permite acceder al beneficio tributario. Súper importante. Tercero, que tengas un sistema financiero contable que permita separar los gastos de la empresa de los gastos del proyecto. La ley solamente dice esto. Comúnmente las empresas lo que hacen, cuentan con ERP, que lo que hacen es hacer un centro de costo para el proyecto y todos los gastos del proyecto lo concentran en ese centro de costo. Pero la forma en verdad no la especifica, simplemente dice que se tienen que separar los gastos. Cuarto, y lo más importante, contar con un proyecto de investigación y desarrollo, ¿ya? Y que la empresa disponga de las capacidades técnicas y materiales para ejecutar el proyecto.
El disponer no quiere decir que las tenga, sino que las puede subcontratar. En este caso, la universidad es un gran partner para este tipo de proyectos. Muchas veces ustedes tienen un problema y no tienen por qué tener el equipamiento, no tienen por qué tener los laboratorios, o no tienen por qué tener los doctores o los ingenieros detrás de la solución del problema. Por tanto, ahí es donde toma relevancia que vayan hacia la universidad y la universidad, en su rol de vinculación, pueda proveer de estas capacidades a la empresa, y la contratación total del proyecto a la universidad, más aquellos gastos que la misma empresa realice en pos del proyecto, puedan formar en su conjunto el monto que certifique por la ley de I+D. Eso es muy importante, eso también. Y aquí un poco, una pincelada, tampoco, esto está en la ley, así que usted lo puede leer después con mayor detalle, pero la ley establece 3 definiciones. Y esto faculta a que una empresa pueda postular un proyecto solo de investigación aplicada, solo de investigación básica o solo de desarrollo experimental. Esto es súper importante igual porque muchas veces pasa que yo no tengo por qué hacer la investigación y me voy solamente al desarrollo. Y puede pasar. Las definiciones están ahí. Las 2 primeras tienen que ver con generación de conocimiento, ¿ya? Y la de abajo tiene que ver con la mejora sustancial o el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios. Lo que sí es importante destacar es que existen ciertas exclusiones por ley. La ley es explícita en el artículo 1 en definir qué tipo de actividades no se van a considerar como I+D para efectos de esta ley, ¿ya? Primero, pruebas y evaluaciones una vez que un prototipo se transforma en un material, producto o proceso comercializable que tenga como fin inmediato su inserción en el mercado. En definitiva, es la adopción de tecnología. Esto quiere decir, hay una tecnología totalmente funcional y que ya está madura, por ejemplo, en Europa, y ustedes la quieren traer y va a ser la primera vez que venga la tecnología acá a Chile, incluso a Latinoamérica. Pero si ya está aprobada, si ya está válida y madura y yo solamente la voy a adoptar, no es I+D. ¿Por qué? Porque carece de incertidumbre. Hay un proveedor que me asegura que va a funcionar. Y ahí está, se cae en la parte de creatividad, novedad e incertidumbre. La segunda exclusión tiene que ver con las mejoras, adaptaciones y análisis de carácter rutinario, repetitivo o menor aplicadas a materiales, productos o servicios, aunque en ellos se utilice la tecnología. Esta segunda exclusión, yo diría que son las 2 principales exclusiones por las cuales se han rechazado proyectos de la ley de I+D hasta ahora, por lo menos. Ambas concentran en promedio el 50% de los rechazos de la ley, y la segunda tiene que ver con servicios profesionales o servicios rutinarios. Por ejemplo, es muy común ver esto en los software. Una empresa dice, yo quiero hacer ahora mi propio SAP y voy a contratar a una empresa que desarrolla software para que me lo haga. Entonces, probablemente va a ser nuevo, ¿te das cuenta? Pero no tiene incertidumbre porque el que me lo va a hacer me asegura que me va a hacer un software bajo ciertas características que me va a funcionar. No estoy incluyendo ni predicción, no estoy incluyendo ni potencial de falla, ni que me asegure un potencial de cosecha. No, simplemente desarrollar un software. Algo por el cual la empresa que le voy a pagar y me va a entregar como resultado asegurado. Esa segunda exclusión hace que, junto con la primera, sean prácticamente el 100% de los rechazos actualmente en la ley de I+D. La tercera exclusión tiene que ver con mejoras estéticas o menores aplicadas a productos ya existentes para diferenciarlos de otras. La cuarta tiene que ver con cambios periódicos o de temporada de materiales, productos o procesos. La quinta, con la promoción, la difusión de todo aquello que sea resultado de investigación y desarrollo. La sexta, la adquisición de propiedad intelectual industrial cuando ésta consiste en el objeto principal de las labores de investigación y desarrollo. Esto quiere decir, no es otra cosa cuando yo compro una patente para implementarla en mi país o en mi empresa. La séptima y la última, la realización y contratación de estudios de mercado y de comercialización, ¿ya? El conjunto de estas 7 exclusiones hace que los proyectos ya sea se rechacen completamente o se rechacen actividades, porque puede ser que un proyecto de I+D contenga una actividad, por ejemplo, de estudio de mercado, y lo que va a hacer Corfo es eliminar esa actividad particular porque esa actividad es la que está excluida por ley.
pero puede certificar el resto. Respecto a los gastos susceptibles de certificación, la ley establece 7 tipos de gastos, y lo importante de esto es que, a diferencia de los subsidios públicos, al menos en recursos humanos, considera tanto el personal preexistente como el personal nuevo. Esto quiere decir, si una empresa, pongámonos el caso, que contrata a la universidad para desarrollar un proyecto, y la empresa va a disponer de profesionales que ya trabajan para la empresa como contraparte técnica hacia la universidad, yo podría pasar la totalidad o parcialidad del tiempo de ese profesional que va a destinar al proyecto como parte del monto susceptible a certificar por efecto de la ley. O bien, si yo contrato un nuevo profesional, también se considera. Por tanto, en materia específica de recursos humanos, se considera el preexistente y el nuevo, lo que hace bastante atractivo el monto. Los subcontratos, en este caso, por ejemplo, ustedes subcontratan a la universidad para hacer un desarrollo, y el subcontrato no tiene tope. Puede ser el 100% del proyecto, puede ser un 2% del proyecto, o la convención que ustedes quieran, ¿ya? No tiene ningún tope. Y a diferencia de la versión anterior de la ley, no tienen que contratar a un centro registrado, ¿ya? A partir de la modificación del 2012, ustedes pueden subcontratar a cualquier unidad, centro o universidad esté registrado o no en Corfo. Gastos directos, que no son otras cosas que los materiales, los fungibles, viajes, etcétera, que el recurso humano requiera hacer para efectos del proyecto. Arriendo puede ser de maquinaria, equipos o infraestructura que se necesiten para el proyecto. Protección de resultados, esto es súper importante. Si producto del proyecto, los resultados pueden ser protegibles, y aquí son 5 tipos de protección: patente, modelo de utilidad, diseño de dibujos industriales, derecho de autor sobre desarrollo de software o inscripción de variedades vegetales. Cualquiera de los 5 tipos de protecciones, ustedes pueden, todos los gastos asociados a este tipo de protección, pasarlo a la ley de I+D. Y esto incorpora tasas, peritaje, abogados, defensa contra oposiciones, etc. Todos los gastos que tengan que ver con la protección de los resultados del proyecto certificado por Corfo. Servicios básicos, y aquí incluyen gastos como luz, agua, gas, internet, etc. Y finalmente, equipos e infraestructura. Una empresa podría prácticamente construir y equiparse para desarrollar el proyecto, y la cuota de depreciación de esos bienes pueden pasar por ley de I+D mientras dure el proyecto, ¿ya? Y la ventaja, además de la cuota de depreciación, que la empresa podría ocupar depreciación normal o acelerada, lo que hace mucho más atractivo la acelerada, porque reduce a 1/3 la vida útil del bien. Por tanto, hace mucho más atractivo también el equiparse o construir algún tipo de instalación. ¿Cómo es el ciclo operativo? Es importante, si ya conocemos la ley y los beneficios que tiene, que esto tiene un ciclo, ¿ya? Una forma de postular, y es importante que lo conozcan. Lo podríamos separar en 2 grandes etapas: postulación y seguimiento. La etapa de postulación incorpora, y el ciclo completo podríamos definirlo en 6 pasos, ¿ya? Si todo va bien, van a ser 6 pasos. La postulación de Corfo puede iniciar, y esto es optativo, una empresa sin tener un proyecto escrito todavía, sin tener un presupuesto, simplemente dice: mira, yo en verdad vi la charla de la UAI, me entusiasmé y quiero empezar a hacer cosas. Entonces veo mi empresa y me doy cuenta que en 2 años más la Unión Europea ya no va a aceptar envases de Plumaví, y por tanto tengo que ser capaz de generar un packaging que sea biodegradable, que aparte que me resista y que genere una atmósfera controlada que me permita generar o llevar la fruta por más de 2 meses sin que se eche a perder. Y por tanto tengo ahí una oportunidad de hacer I+D, porque vamos a ver I+D en materiales y en la forma que yo pueda transportar mi fruta, por ejemplo. Entonces tengo la idea y sé que esto se viene. Por tanto, yo, sin tener nada hoy día, simplemente, mira, yo tengo la idea y sé que la UAI me puede ayudar en esto. Entonces lo que hago es levantar un aviso de intención. El aviso de intención es una actividad bastante simple que la ley le otorga a la empresa y les permite simplemente, con 3 documentos:
un primer gasto con cargo al proyecto. O sea, lo que te pide la ley para poder manifestar intención es decir, dime que hiciste algún gasto. Puede ser el pago de un recurso humano, puede ser la compra de un material, puede ser el primer pago a la universidad, lo que sea. Un primer documento que dé cuenta que se está comenzando a ejecutar un proyecto. Segundo, demostrar que ese pago, ese documento tributario, esa factura, por ejemplo, esté pagada. Y ese pago no debe ser superior a 30 días hacia atrás del momento que estoy haciendo la intención. Si hago la intención hoy día, yo ese documento, que puede ser de hace 2 o 3 meses atrás, no debo haberlo pagado máximo 30 días hacia atrás. Y una declaración jurada que dé cuenta de que Corfo te pone un formato, lo cual tú tienes que firmar como representante legal y subirlo. Esos 3 documentos, hasta ahora no hay ningún formulario de postulación, no hay ninguna carta acá, no hay nada. 3 documentos. Los subes y la ley de I+D te da hasta 18 meses para llegar con el proyecto escrito y te va a reconocer los gastos desde el momento que hiciste la intención. Esto es súper importante porque te da tiempo de formular un proyecto. Es súper buena esa manifestación. Luego tú postulas el proyecto a Corfo. Para postular el proyecto a Corfo sí tienes que tener los elementos que Corfo te pide. Comúnmente, ¿qué te pide Corfo? Te pide los formularios de postulación técnico, te pide un presupuesto, te pide una carta CAN, te pide identificar el desafío tecnológico y justificarlo porque es un desafío. Y documentos legales, simplemente la personalidad jurídica de la empresa. Muy simple. Y acá, luego que uno postula a Corfo, y también hay que pagar un arancel de postulación. Corfo, la ley establece un arancel que va entre las 10 y las 30 UTM para postular a esta ley. Una vez que se postula, Corfo, en un máximo de 30 días corridos, establecido por ley, tiene que emitir un informe de verificación, que no es otra cosa que un checklist de todas las cosas que pide Corfo que estén en regla. Si te falta un documento, es muy común que pase que, por ejemplo, el depósito del pago arancel le faltaron desde 100 hasta 50.000 pesos, por un ejemplo, y ahí te lo va a informar para que tú puedas completarlo en un máximo de 30 días más y poder evaluar el proyecto. El plazo máximo que da la ley de I+D para poder evaluar un proyecto desde que entró, desde que se postuló, son 180 días corridos, más o menos 6 meses. Sin embargo, Corfo igual es el tope máximo. Siempre se preocupa que sean plazos mucho menores para que no afecte el quehacer de la empresa. Sin embargo, siempre con la tranquilidad de que ustedes pueden, en caso de ser aprobado el proyecto, reconocer gastos desde la aviso de intención. ¿Ya? Luego del informe de verificación, ya con la documentación faltante completada, Corfo comienza con la evaluación del proyecto. Para eso se hace de expertos externos o expertos internos, en la cual finalmente se pronuncia y sale una resolución, en este caso, seamos positivos, de certificación del proyecto. Vale decir, Corfo entrega un certificado que dice que el proyecto postulado está certificado. Y la empresa no requiere ningún otro documento, simplemente la certificación, el documento que Corfo entrega. Luego de eso, Corfo, junto con la certificación, va a entregar un plan de fiscalización. Vale decir, te va a decir, este proyecto que dura, por ejemplo, 2-3 años, se va a fiscalizar anualmente en términos financieros y cada cierta fecha en términos técnicos. Y para eso Corfo provee todos los formularios y todos los formatos para poder completar y hacer una correcta fiscalización, porque recordemos que la fiscalización de los proyectos es por parte de Corfo. Eso es lo que le explicaba yo, que respecto al servicio de puesto interno, la delegación por parte de ley se le establece a Corfo. También puede hacer el caso, que esto es muy común, yo te diría que sobre el 90% de los proyectos pasa, que la empresa pueda presentar una modificación. La modificación es una característica de esta ley que la hace súper versátil, porque la modificación te permite, por ejemplo, incorporar gente, sacar gente, aumentar montos postulados, rebajar montos postulados, aumentar plazo, disminuir plazo. Todo en función de que se siga manteniendo los mismos objetivos del proyecto. Y eso lo da por esta causalidad de incertidumbre de un proyecto. Dado que los proyectos de I+D son súper inciertos, o sea, tú sabes cómo tú te planteaste el inicio, cómo creías que se venía,
pero durante el transcurso puede que se vaya para cualquier lado, y ahí te permite modificaciones, siempre y cuando los objetivos del proyecto no se modifican. ¿Ya? Y eso es muy, muy común y te permite tener alteraciones en las condiciones originalmente certificadas del proyecto. Y finalmente se hace un informe final que concentra tanto una fiscalización técnica como financiera para que Corfo pueda dar término del proyecto. ¿Ya? Esto yo te voy a decir de forma muy resumida lo que significa cada una de estas. Yo diría que lo más decidor es hacer una buena postulación y hacer un buen desafío tecnológico, porque hacia adelante simplemente lo que hace el seguimiento es pedirte reporte respecto a lo que tú dijiste que ibas o no a hacer durante el proyecto. Y anualmente, una vez que Corfo, tú rindes los montos a Corfo, anualmente en la declaración de impuesto a la renta, el 35% de lo que tú gastaste el año anterior va a la línea 855 del código del formulario 22, donde se incorpora el crédito tributario, y el 65% restante va a la declaración jurada 1923, específicamente el código 852, donde se incorpora el gasto, ¿ya? El gasto por investigación y desarrollo. Y estos dos casilleros te dan a ti la oportunidad de poder rebajar mi impuesto, llegar hasta un 52,55% de impuesto. También lo que les comentaba hace unos minutos, esta ley permite complementar con otros subsidios públicos. Y aquí tenemos, en Chile al menos, los principales subsidios públicos que existen para empresas. Los tiene Corfo, a través de la Gerencia de Innovación principalmente. La ANID, que es el ex CONICIT, que es la Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo, que financia principalmente a universidades, los FNDRs y otros, cualquier financiamiento público. Por tanto, estos proyectos, si de alguna forma una empresa está financiando un proyecto de I+D de estos fondos, tienen la particularidad de que una parte lo pone el fondo y otra parte lo tiene que poner la empresa. Se puede dar el caso, por ejemplo, en la universidad, que existe un FONDEF. Si ustedes conocen la FONDEF, es un proyecto de I+D que ejecuta la universidad, pero que requiere aportes empresariales para su ejecución. La empresa que financia un FONDEF, por ejemplo, está financiando un I+D. Y estos proyectos de subsidio público tienen características en el tipo de gasto en el cual la empresa puede hacer. La empresa puede hacer gastos valorizados, vale decir, yo pongo a disposición maquinaria y equipos de mi empresa al proyecto, o pongo recursos humanos preexistentes. A esto es lo que comúnmente los subsidios llaman valorizado o no pecuniario. Y también una empresa puede hacer un aporte en forma pecuniaria o fresca, de dinero sobre la mesa. Vale decir, yo voy a poner plata para contratar un recurso humano nuevo, para un gasto directo, para un contrato, para un arriendo, para proteger los resultados, para servicios básicos, o para equipo de infraestructura de mi empresa. Lo interesante de esto es que la ley permite tomar este subconjunto de gastos, menos el valorizado de equipamiento y maquinaria, porque eso no se considera, pero todo el resto de gastos, el valorizado de recursos humanos, más todo el pecuniario que una empresa ponga a disposición del proyecto, puede ser certificable por ley de I+D. Por tanto, estaría aportando que su aporte se rebaje vía impuesto prácticamente la mitad, lo que hace súper atractivo para poder apoyar proyectos que ya vengan con algún tipo de subsidio público. Rápidamente también, ¿qué beneficios? Y aquí es un resumen de lo anterior. Esta ley es una, como decía Isabel, es de las mejores que existe tanto en Chile como a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no tiene restricciones prácticamente de montos, de plazo, de número de proyectos, ni nada. O sea, una empresa podría tener muchos proyectos y plazos de ejecución desde meses hasta 10, 15 años, si quiere. Los montos son bastante altos, como les comenté, es una razón de prácticamente 3,8 millones de dólares por año, son montos muy altos. Permite aplicar beneficios tributarios prácticamente a todo el presupuesto de I+D de la compañía. ¿Ya? O sea, si la empresa tiene más de un proyecto y dice, este año voy a destinar tanto en I+D, todos los proyectos bajo ese concepto podrían aplicar para esta ley. Además, aplican tanto para gastos internos de la compañía, vale decir, gastos que yo ejecuto con mi gente, como con lo que yo contrate a nivel nacional o internacional.
Además, permite la versatilidad de modificar presupuestos, actividades, tiempo de ejecución durante toda la vida del proyecto, sin límite, cuantas veces sea necesario, mientras se mantengan los objetivos inicialmente aprobados. Y además te permite, entre comillas, reconocer gastos retroactivos en caso de presentar el aviso de intención, que es esta modalidad en la cual yo aviso a Corfo, pero todavía no he comenzado el proyecto. Pero también tiene deberes, ciertos deberes para la empresa. La empresa se tiene que comprometer a mantener una contabilidad separada, idealmente por centro de costo, en caso de que lo tenga, pero debe mantener separada la contabilidad de la empresa que del proyecto. Además, debe tener todos los respaldos tributarios y pagos de estos documentos para una correcta fiscalización por parte de Corfo. Además, debe saber realizar los procedimientos contables de los gastos para la aplicación tributaria del beneficio, vale decir, estos montos que van a los 2 cuadros del formulario 22. Es importante que una empresa se preocupe de sistematizar y trazar el estado de avance técnico y ejecución presupuestaria del proyecto, simplemente para que si existe alguna modificación, la pueda levantar cuanto antes. Era muy común en Corfo conocer empresas que cuando iban a fiscalizar en el primer año, se dan cuenta que tuvieron modificaciones hace meses y no la informaron. Y por tanto, todas esas cosas se pueden perder por no tener una buena sistematización y trazabilidad de los proyectos. Por tanto, es importante monitorear periódicamente el proyecto para identificar alteraciones que puedan ser informadas oportunamente a Corfo. Entonces, más o menos, en resumen, los beneficios y deberes que tiene esta ley. ¿Ya? Y para terminar, algunos ejemplos de tipos de proyectos que uno pudiese certificar en el marco de esta ley, pero también es importante, les quiero recalcar un punto, que yo les comenté que la ley te permite certificar proyectos de investigación aplicada, desarrollo experimental o la mezcla de ambos, ¿verdad? Dejé fuera investigación básica porque en verdad investigación básica nunca se ha certificado en Corfo y es muy complejo que una empresa lo haga, porque la empresa busca tener un producto en el corto plazo. Por tanto, no olvidemos que la investigación aplicada lo que busca es generar conocimiento que no existe. Y para eso, una empresa puede tomar la investigación aplicada, por ejemplo, de revistas científicas. Ya sea, estas son las principales revistas científicas del mundo. Pero también puede tomarla desde la universidad, que está más vinculada a este mundo científico. Y la universidad, de alguna forma, lo que hace es facilitar el conocimiento y se lo entrega a la empresa. Pero también hay otras fuentes de investigación aplicada bastante ricas y que muy pocas empresas las sintetizan. Y tiene que ver con la misma empresa. ¿Ya? Muchas veces una empresa genera conocimiento todo el tiempo. Está haciendo algún tipo de prueba, sabe lo que funciona, sabe lo que no funciona, sabe lo que le da un poquito más, lo que le da un poquito menos. Esa información es conocimiento que probablemente nadie más tenga. Y si son capaces de sistematizarlo, es una fuente bastante rica de conocimiento también que les permite, por ejemplo, hacer nuevos productos, procesos o servicios a partir de la combinación de estos dos mundos, de la academia con la práctica desde la misma empresa. Es súper importante eso, que vamos desde la investigación aplicada al desarrollo experimental con dos fuentes bastante ricas de conocimiento. Algunos ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, una investigación básica puede ser, por ejemplo, la identificación de nuevos biomarcadores en sangre como método de tamizaje para detectar sujetos en riesgo de desarrollar Alzheimer en etapas previas a la enfermedad. Esa es una investigación que comúnmente la hace la universidad, y de hecho la hizo la UAI, la hizo la Universidad de Orfeo-Ibáñez. ¿Y para qué? Para después desarrollar una herramienta de diagnóstico precoz y de bajo costo para la enfermedad de Alzheimer, a través de un algoritmo automatizado con herramientas de Machine Learning. Entonces, lo que les comento, un conocimiento de cuáles son los biomarcadores permiten desarrollar después una herramienta, conocimiento y tecnologías. Por ejemplo, a nivel de universidad se puede hacer una investigación estudiando las interacciones que naturalmente se dan entre las plantas, los microorganismos y las bacterias benéficas que habitan el suelo. Conocimiento, vamos a ver cómo se comportan. Pero si lo llevamos a I+D por una empresa, podemos desarrollar un kit bacteriano que contribuya al área agrícola
y de alimentos a disminuir los requerimientos de fertilizantes y pesticidas necesarios para cultivar en al menos un 50%. Transformamos el conocimiento en producto. Tercero, identificación, por ejemplo, de marcadores y patrones en radiografías para la detección de patologías en el área de la salud. Y eso me puede dar origen a un desarrollo de un algoritmo que, usando una radiografía de tórax, puede determinar con una precisión bastante alta el COVID-19. Y todo lo que tiene que ver con data science te puede permitir desarrollar algoritmos matemáticos, modelamiento funcional, etc. Pero también se da muchas veces que no es uno a uno, sino que, por ejemplo, se puede dar el caso de que conceptos como inteligencia artificial y machine learning, que es un área de investigación bastante potente que tiene hoy día, por ejemplo, la universidad, la UAI, permite desarrollo de un sinnúmero de aplicaciones. Por ejemplo, permite la misma metodología, el mismo tipo de investigación, desarrollar, por ejemplo, modelos de mantenimiento predictivo, modelos de optimización, modelos de riesgo para la banca, para los seguros, modelos de comportamiento humano o de un virus, por ejemplo, modelos de detección de enfermedades agrícolas, utilizando, por ejemplo, visión artificial o imágenes hiperespectrales, por ejemplo, modelos de identificación de patologías, lo que vimos anteriormente a partir de radiografía o biopsia, o, por ejemplo, algoritmos para crear comida elaborada a partir de plantas que reemplacen alimentos con base animal. Si ustedes no me creen, no sé si han visto The Nut Company, de Not Mayo, fue desarrollada a partir de algoritmos que emulan el sabor de la mayo, pero con elementos en base naturales. Y finalmente les quiero dejar con una frase que a mí me gusta bastante, y que de alguna forma demuestra todo lo anterior que ya repasamos. Que las mayores empresas en el mundo no hacen I+D porque son grandes, sino que son grandes porque hacen e hicieron I+D. Eso por ahora. Así que muchas gracias y damos paso a las preguntas. Sí, muchas gracias, Pablo, por la presentación, muy, muy claros los conceptos. Vi también que Sebastián estuvo respondiendo varias de las preguntas que fueron haciendo en el chat. De todas formas, voy a leer acá las preguntas que tenemos para que también todos puedan ir conociendo las respuestas por si no las leyeron. Entonces, acá nos preguntan, ¿qué sucede con la propiedad intelectual cuando se trabaja al amparo de beneficios relacionados con I+D? Pablo, está silenciado. Sí, sí. A ver, la propiedad intelectual es algo que la ley no regula, dado que esto lo que hace que es un acuerdo entre privados, entre la universidad, por ejemplo, en este caso, con la empresa, o la empresa con Corfo, pero la propiedad la decide la empresa. La empresa es quien financia y decide o no qué hacer con la propiedad. A diferencia de un subsidio público, por ejemplo, el subsidio público de alguna forma permite hacer público cierta información, por ejemplo, objetivos, resultados del proyecto, a efectos de la ley no pueden ser públicos. ¿Ya? O sea, la confidencialidad es absoluta y la empresa decide con quién la comparte o no. Por tanto, se mantiene esa confidencialidad. Perfecto. Acá también nos preguntan, estaba mucho el tema de qué pasa con los startups o con las pymes en relación al tema de la contabilidad completa. Muy buen punto, porque quizá ahí Isabel no hubiese podido ayudar un poco más, y no sé si estará todavía, pero mira, yo estando en Corfo era un tema que se tocaba bastante, porque justo pasó la reforma tributaria del año 2017-18, que hizo que muchas empresas les facilitara pasar de contabilidad completa a contabilidad simplificada, o acogerse al 14.4, por ejemplo, al 14 ter, lo que hizo que lamentablemente, al estar por ley la contabilidad completa, automáticamente pierdan ese beneficio. ¿Ya? Y te lo comento porque fue tema de discusión en Corfo en su minuto, y hasta donde yo sé, y esto no lo digan a Isabel porque si no me va a retar, hasta donde yo sé era un poco eran las recomendaciones que iba a hacer Corfo al Ministerio de Economía para mejorar la ley, digamos, que se eliminara ese requisito,
pero con la ley actual lamentablemente no se pueden acoger. Ahora, para las startups, de repente lo que les puede servir bastante es que cuando hay una empresa que quiere invertir en ellas, esa empresa que sí puede ser contribuyente de primera categoría, que tenga contabilidad completa, con el aporte que le haga a esa startup, podría, por ejemplo, pasar por ley I+D. Perfecto. En esta misma línea nos llegó recién una pregunta que dice, ¿qué desventajas tiene pasar de contabilidad simplificada a una completa? Quizás pensando en una startup que quisiera participar de este Yo creo que la beneficio. principal, y ahí cada uno tendrá su visión, pero el principal es como los gastos de contabilidad, porque tienes que pagarle un contador, llevar libros y temas como eso. Tiene que ver un poco con los costos asociados. Perfecto. ¿Cuál es la máxima duración permitida para un proyecto amparado bajo la ley? Ya, esa tiene dos aristas. La más fácil es, no tiene límite. O sea, tú puedes presentar un proyecto a 50 años. Pero, cuando tú presentas el proyecto a Corfo, tienes que presentar un proyecto, cuando presentas el proyecto, una planificación. ¿Ya? ¿Cómo va a ser tu I+D? No olvidemos que esto tiene un objetivo y un resultado, el proyecto. Y eso tú tienes que alcanzarlo en algún periodo de tiempo. Pasa muy comúnmente que si el proyecto es muy largo, por ejemplo, 20 años, probablemente es muy difuso establecer el resultado a 20 años, porque probablemente van a haber actividades entre medio que te van a condicionar el resultado. Entonces, lo más recomendable ahí es que se establezcan metas cortas, por ejemplo, a 3, 4 años, donde tú tengas certeza de qué tipo de actividades vas a ejecutar, y luego presentas nuevamente el proyecto para seguir certificando las siguientes etapas. Porque si no, puede ocurrir que dado el tiempo, la última etapa más lejana, después de los 4 o 5 años, se tornen más difusas y no puedas justificarla muy bien y por ahí Corfo te las puede bajar igual. Corfo, me imagino que tiene algún tipo de repositorio donde están los proyectos que se presentan a la ley de I+D. Mira, tiene repositorio interno, pero como te comentaba, la ley al menos establece que solamente Corfo puede entregar información de el nombre de la empresa y del monto en el cual la empresa certificó el proyecto. No puede dar más información. O sea, Claro, no es como la NID o algunos subsidios públicos que tú entras y tienes el título, el pedido, nada. La ley es explícita, es decir, Corfo no puede entregar información, simplemente el nombre de la empresa y qué monto certificó. esto Comúnmente Corfo lo que, justamente... ¿Mm? comúnmente Corfo lo que hace es que le pide a ciertas empresas como poder difundir su proyecto para efectos de difusión, pero son muy pocas. Y las empresas aceptan, digamos, pero hay una aceptación. Y esto es lo que de alguna forma también eh, contribuye a tener esta confidencialidad ante Corfo, que Corfo no va a revelar ningún proyecto, dado justamente porque es plata de la empresa que está invirtiendo y que le puede significar, digamos, un beneficio económico importante. De hecho, esto debería ser tomado como algo positivo, ¿no? O sea, si estamos buscando una ventaja competitiva, que guarden esta confidencialidad, me parece súper importante. Claro, para los que todavía no postulamos, nos morimos de curiosidad de entender los secretos o ver si viendo tu proyecto podemos inspirarnos mejor. Y para eso después Pia justamente nos va a comentar, bueno, cómo desde la UAI podemos dar este apoyo extra para ya plantearnos en la formulación. Sí, justamente. No sé si, creo que no se mencionó durante la presentación, pero ¿qué pasa si mi empresa no genera utilidades? Es importante, ¿Puedo si la postular? empresa, si se puede postular. Ahora, es un beneficio que es sobre el impuesto de la renta. La renta se paga sobre la utilidad que tenga la empresa, ¿verdad? Pero puede hacer caso que una empresa o no tenga utilidad ese año, o está partiendo, etcétera. eh, el beneficio impuesto no se pierde, pero tampoco tiene derecho a devolución. Eso quiere decir que no te devuelven el crédito, sino que queda provisionado y guardado hasta que tenga impuestos que pagar y ahí se utiliza. Eso pasa lo mismo, por ejemplo, cuando una empresa tiene poco impuesto que pagar y tiene mucho crédito. O sea, tiene por pagar, por ejemplo, 1 millón de pesos y tiene 10 millones de crédito. En ese año paga cero y se guarda los otros 9 para años posteriores, reajustables y con todo lo que el servicio establece en esos casos. Perfecto. Creo que sí lo mencionaste durante la presentación, pero quizás
por si quedó algún tipo de duda. Si yo necesito adquirir un equipo que está dentro de mi proyecto, pero la vida útil de ese equipo dura más que lo que dura el proyecto, ahí lo que se hace, igual puedo adquirir ese equipo en el marco del proyecto. Se puede comprar todos los equipos nuevos o infraestructura que se compren y se activen en el marco del proyecto, se utilizan mientras dura el proyecto. Y aquí lo que uno recomienda es que utilicen depreciación acelerada, cosa que los años de vida útil sean los más cortos posible, pero aún así puede que hayan años que quedan afuera. Y ahí pueden ocurrir dos fenómenos. Uno, que si la empresa, al finalizar el proyecto, certifica otro proyecto en el marco de la ley de I+D, puede y requiere del equipo comprado en el proyecto anterior, puede invocar el mismo equipo y seguir ocupando la cuota. ¿Ya? Pero siempre que haya sido activado en el marco de un proyecto anterior. Yo puedo seguir y así consecutivamente hasta ocupar todo la depreciación. Y si no tiene más proyectos, bueno, la cuota que queda va a la contabilidad tradicional y se contabiliza como tradicionalmente contabiliza las cuotas de depreciación. Perfecto. Y creo que esta va a ser nuestra última pregunta. Los gastos que se generan fuera de Chile, pero que son pagados en Chile para I+D, ¿pueden ser incorporados para esta ley? Sí pueden, pero tiene un tope. Ya lo que dice la ley es que las actividades ejecutadas en el extranjero, eso quiere decir, si yo le pago a una entidad extranjera y la actividad la hace afuera, se considera gasto extranjero. Si yo la actividad la pago afuera, pero la entidad viene a hacer la actividad en Chile, se considera nacional. Hay que hacer esa salvedad. Si yo la pago y se hace afuera, al menos en el subcontrato, el ítem subcontrato completo, el 50% debe ser ejecutado en Chile. Por tanto, si yo tengo solamente un subcontrato extranjero y no tengo algo que le haga contrapeso en Chile, lamentablemente no puede ser considerado ese gasto porque el 100% del subcontrato está siendo ejecutado afuera. Entonces ahí se tiene que generar este trade-off entre, ok, si contrato a alguien afuera y ejecuta afuera, me tengo que asegurar que exista un subcontrato interno que ejecute interno para que sea el 50-50, al menos. Perfecto. Bueno, vamos a continuar y ahora les queremos presentar qué consiste nuestro programa de apoyo a la innovación en la empresa. ¿Están viendo la presentación? Perfecto. Entonces, bueno, como nuestro programa cuenta con 6 etapas, ¿ya? Hoy estamos en la primera etapa, donde justamente es este primer webinar, donde hemos hablado de la ley de I+D, qué es la investigación y desarrollo, cómo podemos optar a este beneficio tributario. Pero nuestra idea es que esto no quede solamente en la presentación, sino que queremos invitar a las empresas a que puedan atreverse y postular los distintos proyectos que puedan tener o generar como este bichito de ver cuáles son las iniciativas que dentro de sus empresas se pueden desarrollar y que quizás no lo están viendo o no lo están desarrollando. Entonces, para eso tenemos nuestra segunda etapa, que es justamente donde nosotros los invitamos a ustedes a presentarnos sus proyectos en un formulario de postulación, donde nos cuenten, el formulario lo vamos a entrar en detalle en un ratito más, donde nos puedan contar en qué consisten sus iniciativas, y ahí nosotros podamos revisar sus proyectos y hacer una preselección. Nuestra idea es seleccionar 20 empresas o 20 proyectos que puedan pasar esta siguiente fase, donde vamos a hacer una profundización de los conceptos, que esto sería un segundo webinar, estamos hablando de nuestra etapa 4, para después hacer otra preselección y evaluar 10 empresas más, o 10 proyectos, donde nos puedan presentar sus desafíos, y así pasar a la última etapa, donde vamos a seleccionar a 3 empresas para que puedan hacer un estudio en profundidad. Esta es una asesoría gratuita para 3 proyectos, para que puedan postular a la ley de I+D en Corfo. Esta es como
parte de nuestro programa, donde justamente lo que buscamos es poder vincular más a las empresas con la universidad a través de instancias como estas de proyectos de investigación y desarrollo. Entonces, los próximos pasos son justamente, nosotros al finalizar este webinar les vamos a entregar las presentaciones, les vamos a enviar el formulario de postulación para que ustedes se animen y puedan participar y puedan enviarnos este formulario. Es un formulario, no es muy extenso, necesita la profundidad justa para poder entender efectivamente si son proyectos de I+D, y la idea es que nos puedan hacer llegar estos formularios la próxima semana, el día lunes 5 de octubre, para poder hacer las selecciones y poder continuar con estas etapas. Ahora les quiero mostrar el formulario. Pablo, ¿lo presentas tú o te lo muestro yo en pantalla? ¿Tienes Yo lo tengo. Perfecto. Ya, efectivamente, no sé si pueden ver mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Ya, este es el perfil. Tiene algunos datos básicos de empresa, contacto. Acá, simplemente para recordarle el requisito de la ley, que son los dos como excluyentes: contribuyente de primera categoría y contabilidad completa, ¿sí o no? ¿Ya? Ambos tienen que ser sí para poder optar a la I+D. Un título de proyecto que aquí ustedes puedan tener. La descripción, es importante identificar y describir cómo se origina y cuáles son los aspectos diferenciadores de su proyecto, ¿ya? Ojalá manteniendo los mismos espacios que les pasamos acá en el Word. Tercero, que nos expliquen cuál es la problemática que quieren resolver o la oportunidad que da origen a la necesidad del proyecto. O sea, es súper específico por qué quieren hacer el proyecto, porque le va a generar porque tienen un problema en la cadena de producción, porque ven una oportunidad de negocio, porque se les viene una regulación que no están cumpliendo y quieren mejorarla, etc. Explíquenos por qué nace el proyecto. Y acá, ¿cuál es la solución propuesta? ¿Qué quieren hacer? ¿Ya? ¿Cómo resolvería la necesidad de los consumidores? ¿Qué y cómo lo hará? Esto también es interesante. Incorporamos con la universidad un cuadro, dado que la ley te dice que tú tienes que tener la capacidad para ejecutar el proyecto, y la capacidad se define principalmente por recursos humanos, equipamiento, infraestructura y algunos servicios específicos. Voy a bajar al anexo 2, porque aquí hay algunos ejemplos, mira. El anexo 2, por ejemplo, en capacidad de recursos humanos, la empresa requiere para el proyecto un ingeniero matemático, un ingeniero metalúrgico, un ingeniero químico, y nos tiene que decir si esa capacidad la tiene o no la tiene. Si la tiene, le ponen capacidad interna. O sea, yo ya dispongo de esa capacidad, que es requerida para el proyecto. Por ejemplo, yo requiero un técnico de laboratorio químico, pero si yo no lo tengo, entonces lo voy a externalizar. En equipamiento, por ejemplo, yo requiero para mi proyecto un termociclador o un HPLC, y no lo tengo, por tanto es una capacidad externa. Y así, en el anexo 2 hay una serie de ejemplos de lo que uno esperaría de ese cuadro, simplemente para que ustedes vean que Corfo te va a pedir que tengas que justificar la capacidad, y por otra parte, ver oportunidades de apoyo donde la universidad pudiese colaborar en alguna capacidad que la empresa no tenga. En el punto 6, pedimos que nos describan el objetivo general y específico. Es importante que esta es la estructura que Corfo pide generalmente para los proyectos, tanto el objetivo general como específico se comience con el verbo en infinitivo, después se escriba qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer. ¿Ya? Los resultados esperados, que se espera tener un nuevo proceso, un producto, un kit, una herramienta, etc. Y finalmente en el punto 8, probablemente la pregunta más complicada, y esto es importante porque lo conversamos con la universidad hace un minuto, queremos que desde ustedes logren identificar cuál es el o los desafíos del proyecto. Basta con uno ya es suficiente para efectos de I+D, pero si tienen más, les damos 3 posibilidades de
de describirlo. Primero, ¿cuál es el desafío? Mi desafío es alcanzar un 90% de precisión en establecer la cosecha de mi huerto, por ejemplo. O el desafío es crear una máquina que permita triplicar la velocidad de producción, etc. ¿Por qué es un desafío? Y aquí explicamos por qué. Porque actualmente las máquinas no permiten aumentar más de 2 veces porque se quema no sé qué cosa y yo podría ocupar una tecnología que tiene la universidad o que está investigando que puede ser aplicada en esta industria, por ejemplo. Y finalmente, ¿cuál es el estado de avance? Porque puede ser que ustedes ya hayan avanzado algo. Es muy común que la empresa diga, sí, que yo ya hice algunos experimentos y no me funcionó. O hice algo, pero va bien, pero no he avanzado. Entonces también que nos describan eso. Son 3 preguntas en términos de desafío y pueden escribir estos 3 desafíos. Basta con uno, ojo, que no es necesario que escriban los 3, sino que basta con uno. Tampoco Y hace falta que conozcan las capacidades de la universidad ni de esta ni de ninguna otra. Tengo este desafío. Incluso desde la Universidad Adolfo Ibáñez los podemos apoyar en buscar quién puede resolverlo, ¿sí? No hace falta que hagan esa mega investigación porque sería mucho tiempo. La idea es poder ayudarlos, tener la información para poder ayudarlos mejor. Exacto. Y esos son los 8 puntos de este perfil. No hay mucho más que eso. Gracias, Pablo. Como ven, el formulario puede parecer complejo, pero no lo es tanto. Y la verdad es que nosotros los invitamos a que, si bien puede ser que no tengan un proyecto tan definido, postulen igual, porque el mismo hecho de postular, de ver qué es lo que piden, les sirve de práctica. Nosotros también podemos darles feedback de los proyectos del proyecto que están empezando. Así que es un súper buen ejercicio para empezar como a perderle un poco el miedo a lo que puede significar postular a Ley D+D, a Corfo, y finalmente los beneficios que tiene son mucho, mucho mayores. Y solamente a agregar que efectivamente esto se va a traducir en una revisión de un proyecto que puedan tener bajo los mismos estándares de Corfo, o sea, aquí y sin pagar un arancel todavía. Entonces, eso es importante que ustedes puedan aprovechar esta instancia de presentar sus proyectos sin miedo y al menos van a tener un feedback en la cual, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y para poder mejorar, como dice Pia. Finalmente, es súper importante eso y sin ningún costo asociado en el marco de este programa. Sí. Acá hay una pregunta si pueden postular startups que están más avanzados y que ya cuentan con financiamiento privado de Corfo. Sí, la verdad es que puede postular todos los que quieran, independiente que cuenten con subsidios o sin subsidios, si sus proyectos están como quizás un nivel menos avanzado, más avanzado, está abierto para que todas las empresas que quieran postular lo puedan hacer. Así que la verdad es que estamos desde la universidad y también junto a ADATEC, estamos muy contentos de haberlos tenido aquí hoy en este webinar, de haber podido contarles más cuál es este programa que nosotros estamos impulsando, y los invitamos a que efectivamente participen, postulen, porque en el peor de los casos van a recibir un feedback de un proyecto. Así que la invitación ya está lanzada, les vamos a enviar a sus correos las presentaciones, los formularios, también indicando las fechas de envío. Como les dije, es el lunes, pero el lunes 12 p.m., 1 de la mañana, o sea, como que no va a haber mucha diferencia. Así que para que nos envíen todas sus postulaciones. Y bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y nos estamos viendo. Ya, Muy bien. un comentario. Para efectos de utilizar la ley, no es necesario que el proyecto esté próximo a iniciar o que haya iniciado hace poco. Uno pudiera utilizar el beneficio por proyectos que se estén ejecutando. Por ejemplo, yo puedo estar en la mitad del proyecto, darme cuenta de que es un proyecto I+D, presentar el aviso de intención y desde esa fecha se van a reconocer los gastos sobre los cuales se va a calcular el crédito tributario. Entonces eso es súper importante, sobre todo para la pregunta que hacían del startup, si es que cuenta con financiamiento privado, el que está financiando ahí, la propia empresa o alguna empresa mandante,
puede utilizar el beneficio tributario, y si no lo están utilizando, están desaprovechando el beneficio que establece la ley. Así que ahí la recomendación es presentar aviso de intención. El aviso de intención es gratis, y no hay un número, un tope de avisos de intención por empresa. Una empresa puede presentar la cantidad de avisos de intención que quiera. Luego, en base, se cuelga ese aviso de intención, se certifica el proyecto y ahí recién tiene que pagar un arancel de certificación. Sí, súper buena acotación esa, Sebastián. Muchas gracias. Otra aclaración que yo creo que es obvia, pero igual es importante: toda la información que envíen se toma como estrictamente confidencial, no solamente el contenido del formulario, sino qué empresas mandaron, el título del proyecto, o sea, nada de eso va a estar publicado en ningún lado. Para nosotros es una manera, como les decíamos, de acercarnos a las empresas, pero además para entender mejor cómo los podemos apoyar. El feedback sobre la charla también nos resulta importante, sobre de qué otras medidas ustedes creen que la universidad se puede acercar a las problemáticas que tienen en el día a día. También es un tema que nos interesa. Incluso si tienen otros temas que les parece donde podamos colaborar o podamos armar un webinar, felices de escucharlo también. Como les decía, para nosotros es crucial que para lograr tener este impacto en la sociedad y en el ambiente nos necesitamos. O sea, nosotros nos necesitamos a ustedes para lograr ese impacto, y ojalá ustedes nos necesiten a nosotros para tener mayor ventaja competitiva. Así que todas las instancias que podamos generar de comunicación, pero de más que las podemos establecer. Otra acotación, la cantidad de formularios, ustedes pueden enviar la cantidad de formularios que deseen, pero recomendamos un máximo de 3. Así que traten de priorizar las ideas que tienen en su cabeza. La idea es que también toda la información que ustedes provean tienen que ver con la conceptualización que ustedes tienen del proyecto, no a un nivel acabado, o sea, como ustedes se lo imaginan ahora, lo que necesitan para poder hacerlo. Una vez que después se avance un poquito más, uno puede ir ahondando en toda esa información, ¿ya? Pero la idea es ahora tener una base sobre la cual conceptualizar y poder evaluar cuáles tienen la potencialidad y poder darle ese feedback a ustedes. Sí, efectivamente, después se van a ir profundizando los otros webinars en aspectos más técnicos. Por eso es importante que puedan postular en esta primera instancia. Si no tenemos más dudas, consultas, comentarios, les agradecemos a todos por su participación y estamos esperando su formulario. Que tengan buena tarde. Se los vamos a enviar por correo, ¿ya? Chao, hasta luego. Chao, chao.